Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexia Cortés y voy a presentar mi trabajo final para la materia de Historia Contemporánea de México y América Latina. El tema es el chavismo y voy a tocar también la instauración de la izquierda en Latinoamérica y un poquito de precedente que sería el neoliberalismo. Bueno, empezando por definir qué es una identidad política. La podemos definir como una forma de identidad social que marca la pertenencia a ciertos grupos que tienen en común la lucha por una forma de poder. Se acompaña con preferencias políticas y tomas de posición frente a problemas políticos. Esta ideología política incluye la identidad partidista, pero en un concepto mayor, que implica un conjunto de valores, orientaciones y comportamientos vinculados con su visión particular de las relaciones de poder existentes en el seno de esa sociedad. El chavismo es un movimiento y un pensamiento político, cuya base fundamental está en el reconocimiento y la visibilización de un pueblo. Podríamos decir que el chavismo construyó al pueblo venezolano como un actor colectivo. Esto significa que apela a los de abajo en posición frontal contra las estructuras existentes. Dio origen a una dimensión de ruptura con el estado de cosas, una ruptura que puede ser más o menos profunda. Se trata del pueblo como una categoría política y no como un dato de la estructura social. Ahora, vamos a empezar definiendo el neoliberalismo un poquito rápido. Para no perdernos en ese tema, se puede definir como un conjunto de fenómenos políticos, sociales, económicos, ideologías en varios niveles complejos. Algunos de estos pueden ser muy abstractos, como una creciente potencia de finanzas, o concretos, como la privatización de empresas estatales. El objetivo es la liberación total del comercio en general. Se podría decir que reducir la injerencia del Estado en la economía y reducir el gasto público. El neoliberalismo es indispensable del imperialismo y la globalización, y está fundamentado totalmente en el capitalismo. Ahora, respecto a la llegada del neoliberalismo a Latinoamérica. Vamos a hablar de una teoría económica que rondaba por esos años en Latinoamérica, que es la industrialización por sustitución de importaciones. Esta es una teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. El objetivo del modelo EASY, que es la industrialización por sustitución de importaciones, es que la nación dependa menos de la comercialización de sus recursos naturales. Y sí tenía éxito en varias áreas. Por ejemplo, en Brasil y México la tasa de crecimiento económico fue de 6.3 y 6.4% entre 1933 y 1980. A pesar de esto, ICI tenía varias limitaciones en Latinoamérica. La causa principal para dificultades económicas durante ICI era que este sistema no podía superar la escasez del cambio extranjero. Además, el sistema financiero nacional resultó ser débil e ineficiente. A principios de los años 80 hubo una recesión económica internacional que llegaría a ser un giro decisivo en el cambio mundial hacia el neoliberalismo. En 1972, la deuda externa de Latinoamérica fue de 31.3 millones de dólares y a finales de los años 80 la deuda alcanzó los 430 mil millones de dólares. El crecimiento económico cesó y la inflación experimentó un aumento explosivo. El colapso de ICI era inevitable y en ese momento era fácil argumentar que el neoliberalismo debía sustituirlo. Afectada por las opiniones del gobierno de los Estados Unidos, se podría decir élite latinoamericana se convenció de que las estrategias de ICI deberían ser abandonadas. También creía que el dinamismo de economía, el dinamismo económico, se podía restablecer con neoliberalismo y globalización. Esta creencia no era del todo real, porque la crisis de 1980 fue impuesta desde afuera. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y tampoco el neoliberalismo no consiguió abordar del todo los problemas que había con ICI. En 1980, Reagan llega a la presidencia de los Estados Unidos. Y enseguida casi todos los países en Europa Occidental
con excepción de Suecia y Australia, pues también viraron a la derecha, esto resultado de varias derrotas a regímenes sociales y modelos de Estado. Ahora, en Europa Occidental estaba dando este cambio hacia la derecha. A partir de ahí, la ola de derechización, se podría decir, de esos años, fue ganando sustento político. Más allá del que le garantizaba las crisis económicas del periodo, en 1978, la Segunda Guerra Fría se agravó con la intervención soviética de Afganistán y la decisión norteamericana de incrementar una nueva generalización de cohetes nucleares en Europa Occidental. Ahora, consolidando el predominio de una nueva derecha en Europa y en América del Norte, los años 80 vieron el triunfo más o menos incontrastado de la ideología neoliberal. En esta región, por un capitalismo pues ya avanzado. Margaret Thatcher contrajo la emisión monetaria, elevó las tasas de intereses, bajó drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos, abolió los controles sobre los flujos financieros, creó niveles de desempleo masivos, aplastó huelgas, impulsó una nueva legislación antisindical y cortó los gastos sociales. Esta fue una medida sorprendente, y pues finalmente también esta fue una medida sorprendentemente tardía, se lanzó a un amplio programa de privatizaciones, comenzando con la vivienda pública y pasando enseguida a industrias básicas como el acero, la electricidad, el petróleo, el gas, el agua, etc. Este paquete de medidas fue el más sistemático y ambicioso de todas las experiencias neoliberales en los países del capitalismo avanzado. La variante norteamericana fue bastante diferente en los Estados Unidos, donde casi no existía un estado de bienestar del tipo europeo. La prioridad neoliberal se concentró más en la competencia militar contra la Unión Soviética, concebida como una estrategia para quebrantar la economía soviética. Y por esta vía, derrumbar el régimen comunista en Rusia. Hay que resaltar que en la política interna, Reagan también redujo los impuestos en favor de los ricos, elevó las tasas de intereses y aplastó la única huelga seria de su gestión. Ahora, sobre el efecto del neoliberalismo en América Latina. Ya hablamos de América del Norte y de Europa Occidental. Vamos a hablar de 5 políticas que tienen una función clave en la transición neoliberal y el control de la inflación en Latinoamérica. La primera es la liberación de las importaciones. ICI requería estrictas restricciones de importación y al contrario, la liberación permite una competición entre empresas domésticas y extranjeras. La segunda es la sobrevaloración del tipo de cambio. Esto y la liberación de las importaciones juntos son efectivos contra la inflación. Los bienes importados se hacen asequibles. Número 3, la liberación financiera doméstica. Número 4, reformas fiscales. Entiéndase como incremento de impuestos para afrontar déficits presupuestarios. La número 5, la relajación de estatutos de movimiento de capital dentro y fuera del país. Y bueno, la combinación de estas políticas levantó un sistema infalible para reducir inflación y fijar reformas neoliberales. Aquí les voy a presentar un video para entrar un poquito en contexto sobre el chavismo. Vamos a empezar. Este video lo presento porque me parece interesante poder ver las perspectivas que hay respecto al tema del chavismo. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, entonces es importante contextualizar. Ahora sí, un poquito de historia sobre el chavismo, empezando con una frase del mismo Chávez. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Porque eso, el látigo contrarrevolucionario obliga, conmina. Una de dos, o te aniquila, si no te aniquila, te fortalece. Ahora, pudiéramos decir
que la historia del chavismo es la historia de la lucha contra las fuerzas que procuran su desaparición. Tanto las tradicionales fuerzas externas que ellos llaman como imperialistas, oligarcas, burguesas, como aquellas que desde el interior mismo siembran desviaciones, entiéndase esta como la oposición. Ellos mismos dicen que pervierten el espíritu revolucionario, corren de los principios fundamentales y juegan a la destrucción de la revolución desde adentro. Pero el chavismo también nació como síntesis de las luchas que se venían librando las clases proletarias, campesinas, trabajadoras, indígenas, excluidas y marginadas, que encontraron en el chavismo orientación estratégica y sobre todo un liderazgo capaz de convertir todas sus demandas de pensamientos en acciones. Esto surge como un resultado del neoliberalismo. Siempre va a haber, como dice el mismo Chávez, un movimiento contrarrevolucionario, y es lo que él les presenta al pueblo de Venezuela. De manera, otra frase del buen Chávez, de manera especialmente cuidada desde lo más profundo de mi alma y de mi conciencia, la razón humana, la razón amorosa, para ser más preciso, la razón amorosa. Este hombre le ofrece al pueblo una solución romántica a lo que ellos querían escuchar. Es por esto que quiero poner en perspectiva la visión humanista contra la visión socialista de este movimiento. Respecto a la visión humanista, esta frase de Chávez que les acabo de mencionar nos permite entender como razón humana dentro de su ideología el manejo de un discurso concentrado en la protección de las personas, de su dignidad, de su valor, usando como principios básicos el reconocimiento de que las personas son seres racionales y como tales poseen la capacidad de hallar la verdad y practicar el bien. Él apuesta por esta visión humanista de la política, prometiéndole más bien el poder al pueblo. Chávez pretendió entender la razón humana como una parte de la vida, aquella que reconocía y defendía la significación de los seres humanos dentro del mundo, sus valores, las ideas que expresan respecto a la dignidad humana. Por otro lado, se preocupó por hacer ver su interés en el bien de los seres humanos, que todos se dieran cuenta que él estaba a favor de la humanidad, por el desarrollo, por crear condiciones de vida favorables para las mujeres y los hombres. En mi opinión, consideraba los requerimientos del tiempo en el que le tocó vivir simplemente, para que los venezolanos desarrollaran una, digamos, red de confianza ante el movimiento, como las denominaba Aquiles Nazoa, para referirse al pueblo venezolano y la vida de la razón para lograr su libertad. Chávez pregonaba en su discurso a los seres humanos fundamentalmente como seres humanos concretos e históricos, y por tanto, se trataba de hombres y mujeres reales que vivían en determinadas condiciones económicas y sociales que los hacían partícipes de la enajenación capitalista, sistema que les negaba su propia humanidad. Es esta lucha que presenta Chávez contra el neoliberalismo. Pensó y actuó usando estas ideas para formular una idea más grande, una utopía en la vida del pueblo, en función de esos valores y de esa significación, pero que asimismo les sirviera para satisfacer sus necesidades históricas, sus deseos y anhelos. Postuló que este ideal se expresaba en un modo de vivir socialista, signado por unas relaciones sociales de producción basada en la justicia social y la solidaridad humana. Pero la construcción de un modo de vivir socialista, como apuntaba Engels, exige necesariamente mejorar las condiciones materiales de la vida del pueblo en materia de salud, educación, vivienda y acceso en general a una vida digna. El socialismo no se puede construir repartiendo la miseria, sino el bienestar. Por eso Chávez crea estas misiones y grandes misiones sociales que al principio he de decir que parecían funcionar para dar el salto trascendental que se necesitaba en las condiciones de la vida del pueblo venezolano para volver al socialismo. Ahora, la contraparte, que es esta visión socialista, se podría decir que el socialismo bolivariano es radical y revolucionario.
lo que permite diferenciarlo de cualquier socialismo reformista que busca la transformación gradual, sin alterar sustantivamente el capitalismo y las formas burguesas de organización de la sociedad. Sabemos que pues esto no es posible. Pero esta frase que nos presenta Chávez dice, pues yo antes del golpe de Estado jamás hablé de socialismo. Jamás hablé de socialismo. Yo quería hacer cambios así progresivos, suaves pues. Y fíjate lo que nos pasó. Por eso no valen los cambios suaves. Los cambios radicales, ¿son cambios radicales o no hay cambio? La revolución o es radical o no es revolución. El socialismo o es radical o no es socialismo. Ahora, el socialismo bolivariano interpela las relaciones sociales de producción capitalista, especialmente la propiedad privada, sobre los medios de producción, como fuente de explotación de trabajo asalariado. Propugna la hegemonía de la propiedad social en una forma estatal o comunal, pero no solo se trata de un modo de producción material, un sistema económico. Es también un proyecto de transformación espiritual. Digo esto entre comillas porque era pues lo que pregonaba el general Chávez. El socialismo bolivariano promete ser un proyecto de integración social que también incorpora las luchas de identidad de indígenas, mujeres, afrodescendientes, diversidades sexuales, pero es también un proyecto de integración armónica con la naturaleza, que hoy sufre un peligroso proceso, he de decir, destructivo, a causa de las relaciones depredadoras del capitalismo. Además, el chavismo propone que si el socialismo quedaba relegado a las fronteras nacionales, tarde o temprano empezarían a retroceder frente a la hegemonía capitalista. El internacionalismo revolucionario junto a la doctrina bolivariana de integración continental es por lo tanto otro de los rasgos esenciales del socialismo bolivariano. Ahora, respecto a los rasgos de la cultura política chavista, se puede estudiar el chavismo como movimiento sociopolítico de masas con sus elementos ideológicos correspondientes. Este aspecto, especialmente en lo que se refiere a sus componentes doctrinarios o ideológicos, así como fenómeno de psicología de masas y cultura política del venezolano, porque eso es lo que es. En lugar de hablar de ideologías chavistas, prefiero conceptualizar una identificación chavista como sus especificaciones culturales e históricas. Es muy importante siempre tener el contexto cultural, social, histórico, económico. Y en lealtad al acontecimiento, en el sentido de una actitud ético-política. Porque esto es la intención con la que surge. Las especificaciones del chavismo provienen de las peculiaridades históricas venezolanas, que podemos resumir en que este país es un capitalismo dependiente rentista. Porque como es sabido, la economía venezolana desde la segunda década del siglo XX tiene como principal ingreso la renta petrolera. Esta es propiedad del Estado en virtud de una tradición jurídica que viene desde la colonia española. La renta es el pago que realiza la burguesía transnacional por la extracción de las reservas petroleras propiedad del Estado venezolano. Este pago es capital internacional, es decir, resultado de la plusvalía que se ha extraído del proletariado mundial. La excesiva dependencia económica del sector petrolero, que es más del 50% del PIB nacional y casi el 90% del sector exportador. Otra vez, la excesiva dependencia económica del sector petrolero supone al mismo tiempo una sutil pero no menos decisiva dependencia de carácter social y político para el chavismo. Por tanto, la proliferación de estos matices contradictorios complica en diversas ocasiones la percepción exterior sobre la naturaleza real del proceso venezolano. Citando a Woods, él dice, como Chávez no es marxista, piensa que el país se puede desarrollar y puede liberarse del dominio imperialista, manteniéndose dentro de los límites del capitalismo. Pero como dijimos antes, esto es imposible. Esa es la debilidad fatal de su programa, su política y sus perspectivas. Esa es la línea que nos divide. A pesar de todo su coraje,
Él puede ser empujado y está siendo empujado en diferentes direcciones según las presiones ejercidas. Esto nos lleva a plantear diferentes interrogantes. ¿Qué es entonces la revolución bolivariana? Desde la perspectiva ideológica que modeló encarna el chavismo, una visión preliminar orientada a explicar el porqué de la gestación y de la posterior llegada del chavismo al poder, puede básicamente asentar la idea de que la esencia de la revolución bolivariana fortalece más bien una categoría nacionalista y popular, antiimperialista, reivindicador de lo autóctono y de la identidad nacional. Esto le permite al chavismo proveerse de un discurso revolucionario de transformación social a través de reivindicaciones sociales, constitucionales y legales para las clases populares, tales como el empoderamiento político, la inclusión, la participación política, la movilización social y el consenso sobre la necesidad de combate a la pobreza y la exclusión como piezas claves para gestar cualquier proyecto de desarrollo a nivel nacional. El pulso por la legitimidad política, así como la búsqueda de un consenso nacional sobre el proyecto de país finalmente logrará imponer su ritmo, o si bien los procesos antagónicos actualmente existentes determinarán una confluencia de intereses que puede resultar inevitable. Probablemente se convertirá en el escenario más visible para el futuro venezolano a mediano y largo plazo. Pero con todo el proceso de cambio y la transformación iniciada por Chávez en 1999, sus avances y contradicciones, así como sus pulsos y reacciones directas y colaterales, han conformado una nueva realidad para Venezuela. Con sus diversos matices, claro, las estructuras de poder y la institucionalidad derivada del chavismo, a la hora de erigirse como una realidad tangible y variable, muy probablemente definirá el curso de los acontecimientos en Venezuela, que pues, es lo que está pasando actualmente. Pues bueno, esta era una sección para que la clase entrara en debate. Si tienen algún comentario, la idea era que se encontraran las partes humanistas contra la postura socialista que engloba el chavismo, pero pues como supimos no pudimos presentarla en clase, entonces hasta aquí lo dejamos. Si tienen algún comentario o algo que quieran agregar o comentar respecto a esta presentación o a esta información, pues es bienvenida. Gracias. Gracias por su atención.